Buenas noches, otra edición de Odisea Argentina, días calientes, ¿no, Nico? Así es, casi podríamos decir que es un Odisea especial saqueos hoy, Bueno, tema caliente. Saqueos de las reservas también. También, muchos saqueos, sí, así es. Sí, vamos a hablar bastante de la situación macroeconómica, vamos a hablar también de lo que está transcurriendo en estas horas, que es el conflicto entre los distintos gobiernos provinciales y las policías. Digamos, a ver, qué dinámica van a seguir estos acontecimientos. Me parece que podemos arrancar por ahí. Bueno, yo creo que esto es una segunda crisis federal desde el punto de vista político que le sucede a la que ya tuvo el peronismo en las últimas elecciones. Es decir, en las últimas elecciones los principales líderes territoriales ligados al gobierno se plantearon un gran signo de interrogación respecto de hacia dónde los estaba llevando el gobierno, sobre todo en materia de política económica, porque en la mayoría de las provincias tuvo un impacto muy grande no solo la inflación, sino para determinadas economías regionales, lo hemos comentado muchas veces, el tipo de cambio, la crisis energética, etcétera. Así es. Ahora hay una segunda pregunta, que es hacia dónde nos llevan en materia de seguridad, y por detrás del problema de la seguridad, el problema fiscal, que está ligado al problema de la seguridad. Casi que uno no puede escindir el problema económico de las provincias con el problema de la seguridad. Si las provincias tienen a sus sectores más importantes dentro de sus economías con problemas de competitividad, evidentemente son provincias que están en serias dificultades de que los salarios crezcan, no solo en el sector privado, sino también en el sector público, porque es el sector privado quien financia el sector público. Eso es, digamos, el condicionamiento económico que tiene todo esto. Yo creo que hay dos cuestiones intrínsecamente políticas a este fenómeno. El primero es que la clase política argentina, no quiero decir el gobierno solamente, la clase política argentina viene a mi juicio jugando con fuego en materia de su relación con las fuerzas de seguridad. Nosotros hemos visto a un diputado nacional ligado al gobierno hablar de narcosocialismo por los problemas de la policía de Santa Fe con el narco. Hemos visto cómo el gobernador de la Sota y el intendente de Córdoba, Ramón Mestre, se reprochaban mutuamente quién era el más responsable de la cuestión de las conexiones o la contaminación que puede haber entre delincuencia, narcotráfico y policía en Córdoba. Hemos visto cómo los intendentes de masa le reprochan al gobierno nacional haber retirado la gendarmería de sus comunas, en un hecho anticipatorio de lo que pasó en Córdoba, como si fuera ya una política de Estado, digamos, al que es opositor sin gendarmería. Como el kirchnerismo acusaba al intendente de San Martín por lo que ocurría con la toma de la comisaría en José León Suárez, donde los vecinos muy pauperizados de José León Suárez pintaban en las paredes de la comisaría: ustedes son el narco, hablando de la policía. Digamos, hay un problema con la fuerza de seguridad previo a la cuestión salarial. Déjame volver un minuto a eso y cualquier cosa me sacás, pero yo creo que es indisoluble la cuestión política de la cuestión salarial. Es decir, sí, hace algunos años, cuando se creó la Policía Metropolitana, hubo un trabajo hecho por un organismo internacional bastante serio, uno de los más importantes, que sentó las bases para lo que sería el funcionamiento de la Policía Metropolitana. El número uno de la Policía Metropolitana tiene el sueldo enganchado a lo que es un juez de la Cámara de Apelaciones de la ciudad, y a partir de ahí se arman las escalas en un porcentaje sobre el sueldo del número uno. Es decir, salen de la discrecionalidad que hace que las pirámides se vayan achatando con el tiempo. Entonces conserva una estructura. En ese momento, cuando se crea la Metropolitana, los sueldos de la Metropolitana eran 2 veces y media los equivalentes al equivalente de las fuerzas provinciales o de la federal. Y la base sobre la cual se toma esta decisión, por supuesto, hay que atraer el mejor capital humano disponible para esa fuerza, es también impedir que el efectivo necesite reforzar sus ingresos, ya sea deteriorando la calidad de su prestación, haciendo más horas extras, durmiendo peor, o negociando o robando, digamos. Entonces, cómo funciona la policía no es separable de cuánto gana la policía. Bueno, en la policía de Córdoba,
uno de los debates que ha habido y una de los reproches que se le hace, un reproche cínico al gobierno de Córdoba, es que ha sido tajante en la lucha contra la prostitución, y dicen, bueno, están haciendo que muchos policías de Córdoba dejen de cobrar el sobresueldo que cobraban cuando recibían la plata de los que manejan la prostitución en Córdoba. Esto es un debate público en Córdoba hoy, con todo lo que tiene de poco edificante. Ahora, a este problema, digamos que es un problema de crisis en la relación de los gobiernos con las policías, de impugnación a la policía por sus vinculaciones con el delito, se le suma un problema salarial. Y ese problema salarial creo que el gobierno nacional lo utilizó políticamente de manera suicida. Es decir, el gobierno pensó cómo aprovecho durante el acuartelamiento de la policía cordobesa para hacerle daño a De la Sota. Y bueno, en esa idea de hacerle daño al adversario, De la Sota provoca una obsesión en Zanini, provoca una obsesión en la presidenta, inclusive porque le han llevado a la presidenta el cuento de que en una reunión de gobernadores De la Sota dijo, bueno, si aquí hay una crisis política, yo me ofrezco para una asamblea legislativa. La presidenta eso lo sabe, por eso también ahora hablan de golpe. Pero, digamos, la idea es, bueno, vamos a hacerlo sufrir a De la Sota, que está en Panamá, tal vez irresponsablemente, mientras estaban negociando los salarios en la policía de Córdoba. ¿Qué hizo De la Sota? Los gobernadores no pueden viajar a reuniones de bueno, trabajo. Si vos acabás de descabezar a la policía y al ministro del gobierno por un problema de narcotráfico, y esa policía, la que vos tenés arrinconada, en la que estás con un conflicto, empieza una negociación salarial compleja, me parece que ir a recibir un premio, no sé, que entregaba una posición de Córdoba a una organización internacional en Panamá, tal vez no era lo más aconsejable. Y tal vez no era lo más aconsejable volver en un vuelo de línea. Tal vez ahí es el momento en que los gobernadores tienen que gastar un peso más y alquilarse un avión o pedir un avión prestado. Vuelve De la Sota y yo creo que De la Sota, acorralado, que dice, bueno, firmo lo que me pidan. Yo creo que con eso firmo lo que me pidan, que el gobierno nacional, a lo que el gobierno nacional no le prestó atención, se produjo este reguero de pólvora. ¿Sabes cuánto gasta la provincia de Córdoba en sus fuerzas de seguridad? No. 4.000 millones de pesos al año. ¿Es mucho o poco eso? No sé. Bueno, si la provincia de Córdoba está litigando contra la nación desde hace años infructuosamente por 2.000 millones de pesos, si le tiene que subir 50% el sueldo a los efectivos, es todo lo que le pide a la nación. Es todo lo que le pide a la nación, y lo que le está pidiendo es un stock a la nación, no es un flujo que se va a repetir todos los años. Entonces, ahora, fíjate que el gobierno, frente a esta escena, con otra lógica, ¿qué podría haber hecho? Supongamos, ahí a 50 kilómetros de Córdoba hay un destacamento importante de la Gendarmería. Berni viaja a Córdoba, un contrafáctico. Sí. Berni viaja a Córdoba, con De la Sota en Panamá. Sí. Berni se pone al frente de la situación. Le pide al ejército, a Milani, De la Sota cree que Milani está también la mano de Milani. Porque si además reprime Milani es una represión nacional y popular. Y la de Berni también. Pero no le pido que reprima. Le pido algo que la ley de seguridad interior me habilita, que es pedirle la logística. Sí. Y yo estoy seguro que a esta instancia del relato la policía ya se desacuartelaba. Pero supongamos que seguía acuartelada. Domino la situación en Córdoba. Y lo espero a De la Sota en el aeropuerto con la llave de la ciudad. Se terminó De la Sota. Digamos, la mejor forma de dañar a De la Sota era ayudarlo, o ayudar a los cordobeses, no a De la Sota. Fueron por el camino del daño y ahora están en una situación que, claro, ahora ya la confunden con un golpe. Bueno. Mañana van a ir al acto de los 30 años de la democracia, la consigna de la Cámpora es ir a pedir en contra del golpe de Estado. Hoy estaba llamando el ministro del Interior a las fuerzas de la oposición para componer en el balcón de Semana Santa, como si esto fuera... La casa está en orden. La casa está en orden, un golpe carpintada. Y está circulando en todas las agrupaciones del gobierno una entrevista que dio en el año 2011 Raúl Zaffaroni explicando... Raúl Eugenio Zaffaroni explicando que los golpes hoy te los dan las fuerzas de seguridad y no las Fuerzas Armadas. Claro que se refería a las fuerzas de seguridad, lo contrario de esto, reprimiendo y generando condiciones de inestabilidad. La idea de que hay un golpe en las fuerzas de seguridad, el gobierno ya la tuvo con la Gendarmería
Y cuando miran la escena están pensando en Ecuador y los conflictos de Correa, ¿te acordás que también acusó de un golpe policial? Déjame pasar ahora a otros efectos colaterales que trae esto aparejado, Carlos. El gasto en seguridad de las provincias es de 60.000 millones de pesos. Te estoy hablando de las fuerzas policiales a nivel provincial. No las cárceles, simplemente las fuerzas de seguridad policiales. Si se aumentara 50%... ¿Cuánto gasta la Nación? La Nación gasta en gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía Aeronáutica 28.000 millones de pesos, la mitad que las provincias. Entonces, si hubiera una suba del 50% a nivel de las provincias en los salarios, estaríamos agregando 30.000 millones de pesos al gasto en seguridad de las provincias, que es un punto del PBI. Es un descalabro. Ahora te llevo por otro lado. Duplicar el déficit financiero de las provincias. Te llevo por otro lado. Toda la estrategia de Kicillof parecía responder a los problemas que tiene hoy con las reservas, con la inflación, con política, con un acuerdo de precios y salarios. En ese acuerdo de precios y salarios él ya empezaba a pedirle a los bancarios que cierren una paritaria ahora en enero por el 15% de aumento salarial con 3 puntos de productividad. Es decir, una caída del salario real, no sé, de 7 puntos. 12 puntos te diría. Muy difícil de lograr. ¿A la que vamos? Muy difícil de lograr. Sí. Ahora, el que está desatando la peor de las paritarias es el propio Estado. Así es. Estamos viendo que a Scioli se le complica la relación con la policía hoy, no quiero saber lo que va a ser la relación con los maestros en marzo. Se te van a sumar después los empleados públicos, los médicos, etcétera, etcétera. Entonces, para la estrategia de acuerdo económico y social voluntarista del Ministerio de Economía, ¿qué efectos tiene esto? No, esto tira por, digamos, esto voltea cualquier intento de reencauzar la situación inflacionaria a través de una baja en la nominalidad con salarios que crezcan por debajo de la inflación, que por otro lado, digamos, llamativamente para un gobierno que se dice nacional y popular, es el ajuste más brutal al que uno puede someter a la población en aras de bajar la inflación, porque el mundo inventó tecnologías más modernas para bajar la inflación, que es manejar las expectativas, subir la tasa de interés, manejar el tipo de cambio, no bajar los salarios reales. Digamos, lo que se trata es evitar bajar los salarios reales. Se intenta bajar la inflación y coordinar un proceso de desinflación generalizado, de precios y de salarios. Metas de inflación. La presidenta, eso es el consenso de Washington, explica ella. Bueno, hacer esto es básicamente un ajuste en los salarios reales del 15%, como ahora hay inflación, nadie se enoja como se enojaron con nuestro futuro invitado Ricardo López Murphy cuando habló de bajar los salarios nominales en el 2001. Pero vos hablaste de cuánto es la masa salarial del sector público y cuál es la cantidad de gente. Bueno, en los últimos 3 años, Carlos, los salarios en el sector público nacional y provincial, en el agregado, porque el INDEC no distingue la composición, los salarios han crecido 60% en los últimos 3 años, octubre de este año contra octubre de 2010. Mientras tanto, en el sector privado registrado, los sindicalizados, los bancarios, los camioneros, subieron 110% los salarios. Entonces, si lo ajustamos por la inflación, mientras que en los últimos 3 años para el sector privado los salarios subieron 11%, para el sector público cayeron 15%. Entonces, bueno, evidentemente... Y Andrés Rodríguez no dice nada, sigue andando a caballo. Sí, el ajuste fue más grande también en las provincias. Andrés Rodríguez es UPCN, es La Nación, pero... La Nación y muchas provincias, ¿eh? Ah, bueno, ok, pero... Provincia de Buenos Aires... A mí me da la sensación de que el ajuste fue mucho más fuerte en la provincia de Buenos Aires, donde, por ejemplo, la batalla política entre el gobierno y Scioli, donde le cortan a partir de 2010 todas las transferencias discrecionales, forzó a Scioli a hacer un ajuste a la griega, que fue a parar seguramente a la policía, que es la parte del sector público que no puede hacer huelga. Entonces, a los maestros hay que pagarle porque empiezan las clases, porque el 6% de educación en el PBI y la ley de educación. Ahora, como los policías no hacen huelga, el ajuste seguramente recayó en la fuerza de seguridad. Entonces, estamos en un lío de inconsistencias macroeconómicas. Y de inconsistencia política, porque fíjate que esta crisis finalmente termina reduciendo enormemente la expectativa que había generado Capitanich. ¿Sí? A Capitanich en cualquier momento le van a prohibir
dar la conferencia de prensa de la mañana. Ya el otro día, desde la Cámpora, le dijeron que vaya pensando en terminar con ese rito. Hoy tenemos 3 jefes de gabinete en el gobierno: Máximo, Zanini y Capitanich. Tenemos una presidenta que mañana, bueno, va a reaparecer, pero ahí también hay un velo respecto de cuál es su situación. Y tenemos no sé cuántos ministros de Economía, ahora lo vamos a hablar seguramente con Ricardo López Murphy. Curiosamente, los 3 nuevos funcionarios designados, que aparentemente son el equipo económico, replican las siglas del nombre y apellido de la presidenta: CFK, Capitanich, Fábregas y Kicillof.